Bien, pues ya que terminamos de ver los métodos extendidos, vamos ahora a ver dos tipos de datos que son de mucha relevancia en el trabajo con cualquier lenguaje de programación y los voy a englobar como colecciones. Básicamente vamos a ver qué son colecciones y para qué se usan. Y vamos a estar viendo dos tipos de colecciones. Primero vamos a estar viendo las colecciones más simples, que son los arreglos o arrays, y luego vamos a estar viendo las listas. De hecho, vamos a ver una pequeña introducción a esto porque el tiempo no nos da para verlas a profundidad, pero va a ser lo necesario para que puedan realizar los ejercicios que les voy a indicar. Entonces, vamos a ver estos conceptos separados, vamos a crear un nuevo proyecto o proyecto. Este se va a llamar colecciones. Bien, y les voy a hablar primeramente de los arrays o arreglos. ¿Alguien ha escuchado de los arrays? Yo sé que hay gente incluso que aquí está trabajando con C Sharp, que me puedan dar un concepto que tengan previo a este curso de lo que es un array o un arreglo. Los que vimos en el curso en la UAS, vimos los arrays y las listas. Los arrays, tanto como las listas, como su nombre los dice, usted nos acaba de decir que son las colecciones. Y es una manera de poder coleccionar una X cantidad de datos del mismo tipo de datos en una sola variable, por ejemplo, de manera simple, lo que he podido entender así ya. Exacto. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo que siempre se usa en los cursos de programación. Vamos a entender que un profesor necesita colocar las notas de un estudiante durante todo un semestre. Diríamos que tendría en total 6 notas, ¿verdad? Una por mes y que de esas notas luego él necesita sacar un promedio. Trabajando con la forma tradicional, nosotros tendríamos que hacer algo parecido a esto. Venir acá y decir, mira, yo voy a necesitar una variable de tipo string que se llame nota 1. Otra variable de tipo string que se llame nota 2. Y así sucesivamente hasta llegar a int 10, ¿verdad? int n10, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa forma de trabajar no es que yo no pueda trabajar de esa manera, pero el principal inconveniente que tienen esta forma de trabajar es que estos campos no tienen relación entre sí, son datos independientes y además usted tiene que memorizar o tener pendiente cada uno de los nombres de los identificadores de esas variables. En este caso le estoy colocando nombres cortos, pero recuérdense que lo recomendable es colocar nombres mnemónicos, nombres que tengan un significado. Entonces yo tendría que colocarle aquí el nombre completo como nota 1 o nota 2 y así. Entonces, esto se complicaría aún más si fueran varios alumnos y no uno al que yo tengo que darle la nota, porque entonces tendría que decir cosas como esta: nota 1, alumno 1, nota 2, alumno 1, y Sí, se así va complicando el sucesivamente. ¿Verdad? Como que se está poniendo un poquito como engorroso trabajar de esa manera, aunque yo podría, algún genio podría trabajar de esa manera. La verdad es que se complica bastante. Mientras mayor es el número de variables que necesitamos, tanto para las notas de los alumnos como para los nombres de los propios alumnos y los demás datos del alumno. Imagínense, para guardar datos de un alumno podríamos necesitar fácilmente una cantidad significativa de variables. Entonces, la solución que presentan los lenguajes de programación, cuando usted necesita utilizar esta cantidad de variables o espacios para almacenar valores, los lenguajes de programación ofrecen tipos de datos del tipo colección que nos permiten agrupar bajo un mismo identificador un grupo X de valores.
¿Qué significa eso? Que yo diciendo, mira, yo necesito algo por acá que se llame notas y ya declarar eso como notas en plural, las colecciones se declaran en plural, las variables en singular y los campos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a obtener notas, ya no una nota en particular, sino que yo quiero crear notas, eso yo le estoy diciendo como que yo quiero una colección de notas. Pero esto que está aquí no indica un tipo colección, sino que indica que eso es un valor en específico. Yo podría definir como int una nota, un valor de tipo entero. Si yo deseo señalar múltiples valores, yo tengo dos maneras. La primera de ellas es el uso de arrays. Los arrays es el primer tipo de colección que vamos a ver porque es el más sencillo, más simple. Y básicamente un array es un tipo de objeto que me permite agrupar bajo un mismo identificador un número X de valores de un mismo tipo. De manera que yo puedo acceder a ellos mediante un índice, como vamos a ver a continuación. Y ya no necesito tener 20 nombres para 20 variables, sino que puedo crear un único identificador donde yo puedo almacenar esos 20 valores inclusive. Para el ejemplo de las notas, vamos a crear un array que me permita almacenar pues 10 notas. ¿Cómo se haría eso? Sencillo. Lo primero que tenemos que escribir es el nombre del tipo de dato que va a almacenar, de los valores que va a almacenar este array o colección. Entonces, en nuestro caso son notas. Perdón. Entonces, luego que escribo el tipo de dato, tengo que escribir estos signos, los signos de corchete. Esos signos de corchete lo que hacen es que dicen que esto no es una variable de tipo entero, sino una colección de tipo entero. Y se van a almacenar varios valores de ese tipo que está especificado antes de los corchetes. Si yo declaro una variable así, int variable, eso es una variable de tipo string. Si yo declaro algo de esta forma, int notas, como siguiendo el ejemplo, pues esto no es una variable de tipo entero, es un array de tipo entero. Entonces, yo les mencioné la definición de array, que los arrays son objetos. ¿Y de qué forma nosotros instanciamos los objetos? ¿Quién me dice? ¿Cómo fue la pregunta, Francis? ¿De qué forma instanciamos los objetos? Los objetos, llamándolos con el tipo de dato y poniéndole el nombre, recordamos. Sí, pero hay una partecita muy interesante, que es una palabra reservada indispensable. New. Exacto. Entonces, fíjense, para yo decir que esta variable es entera, yo simplemente hacía de esta manera, ¿verdad? Le asignaba un valor. int variable y el valor que le voy a asignar, ¿verdad? Con los arrays es un poquito distinto porque los arrays son objetos y como objetos deben de ser instanciados con la palabra reservada new. Esto es de forma tradicional porque ya vamos a ver que podemos inicializar un objeto con un valor al igual que lo hacemos con las variables. Pero vamos a ver primero la forma tradicional que es utilizando el operador new. De esta manera yo le estoy diciendo, mira, yo voy a crear un nuevo array y luego que escribo el operador new, tengo que escribir el tipo de dato que va a almacenar el arreglo y luego voy a tener que poner los corchetes otra vez, pero ahora esos corchetes no van solos, sino que dentro de esos corchetes yo voy a definir la longitud del array. ¿Qué es la longitud del array? Es la cantidad de valores que van a poder ser almacenados dentro de ese array. Entonces, habíamos dicho que íbamos a levantar 10 notas, pues lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí un 10. De esa manera se ha creado en la memoria, todavía no hemos ejecutado el programa, pero en caso de, se creará en la memoria un nuevo objeto llamado notas como identificador que me va a permitir almacenar dentro de él 10 valores. Otra palabra clave, aparte de haber dicho que los arrays son objetos, es que les dije que los arrays son indexados. Quiere decir que tienen un índice.
Y este índice es lo que nos permite a nosotros acceder a los valores dentro del array. Imagínense que el profesor quiere publicar sus notas. Todavía, fíjense que lo único que hicimos fue reservar el espacio en memoria para almacenar 10 valores. Pero todavía no hemos dicho qué notas va a tener ese arreglo. Entonces, en este caso, el profesor quisiera asignarle las notas para cada uno de los meses. Yo coloqué 10, pero habíamos dicho 6 inicialmente. Eran 6 meses. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo entonces acceder a cada uno de esos espacios a través de un único identificador. Y la respuesta a esa pregunta es que se accede mediante el índice. Pero ¿cómo yo trato de navegar a través del índice de un arreglo? Sencillo. Esto es muy, muy sencillo todavía. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir el nombre del identificador del arreglo y luego abrir los corchetes, y entre los corchetes va el número del índice al que yo quiero acceder. Si son 10 espacios, ¿verdad? Bueno, 6 espacios. Usted podría decir que yo tengo espacios que van del 1 al 6, ¿verdad? Realmente no. No, sería lo normal. Sería lo normal que vaya del 1 al 6. Pues el caso es que los arreglos no se indexan a partir del número 1, sino que empiezan del número 0. Eso quiere decir que un arreglo que tenga 6 elementos va a tener un índice de 0 a 5. Una forma de memorizar eso rápido, que eso depende qué tanto les guste a ustedes la programación, pero una forma de ver eso rápido es decir, bueno, mira, el índice del arreglo va desde 0 a la longitud del array menos 1. El índice del arreglo va desde 0 a la longitud del array menos 1. Habíamos hablado que la longitud del array era la cantidad de espacios que contenía el array. ¿Cuál es la longitud del array notas? La longitud. 6. Ok. ¿Y de dónde a dónde llega el índice de elementos en ese array? De 0 a 5. De 0 a 5. Exactamente, eso tienen que tenerlo presente porque al principio cuando uno empieza a trabajar con los arrays puede asociar de que empieza así de 1 en adelante, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que después eso puede ocasionar un problema que les voy a mostrar mediante un ejemplo. Pero vamos a empezar que tenemos la nota que está en el índice 1 de ese arreglo y yo quiero asignarle una nota. Vamos a ponerle un 90 porque ese chico hizo su práctica entregando su agenda que el profesor le puso en C#. No hay forma que nos salvemos de la puya de la agenda. Le pusieron esa agenda, eso fue una práctica, son 90 puntos. Ahí tiene ese muchacho, sus 90 puntos. Y así, miren, vamos a llegar ahí hasta N elementos del array, ¿verdad? Nota 1, nota 2, nota 3, ponga todas las notas que usted quiera en ese tramo. Y aquí vamos a llegar a una parte interesante, que es donde yo quiero mostrarles. Yo voy a colocar aquí notas, la nota 5, la del mes 5. Yo estoy asumiendo que esa es la nota del mes 5, ¿verdad? Voy a decir, bueno, le fue más o menos, tiene un 89. Y después voy a ponerle la última nota del mes, según mi criterio, ¿verdad? Porque yo empecé en 1, ¿verdad? Y ya voy por el 5 aquí. Voy a decir, mira, notas 6 va a ser igual a un 100, porque ese muchacho se fajó y le fue bien en el último examen. Eso ahí no me está dando error. Pero si yo ejecuto ese programa, me va a dar error. ¿Quién me dice por qué me va a dar error? Porque la longitud es de 5, no de 6. Exacto. Me va a decir... El índice. Me va a decir que el índice... Sí, perdón, Michelle. No empieza de 0. Y también sí, porque no empezó con el 0, sino con el 1. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que yo puedo asignar solamente 2 valores. Vamos a ver estos 2 valores en pantalla.
La mejor manera de recorrer un arreglo es utilizando un ciclo. Y uno de los ciclos que serían más indicados para este ejemplo sería un ciclo for. Yo utilizar un ciclo for, todo el mundo aquí sabe lo que es un ciclo for, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, mira, este ciclo for va a ir desde i igual a 0, tomando i como índice, lo vamos a ver más adelante, y voy a decir, mira, eso va a llegar mientras i sea menor que la longitud de ese array, de ese arreglo. Voy a poner aquí notas.length. De esa manera, ¿qué yo le estoy diciendo aquí? Esto se va a estar repitiendo, empezando con i igual a 0, y mientras i sea menor que la longitud de la array, que en este caso, ¿cuánto es? 6, 6. ¿verdad? Perfecto. Sí. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a mostrar en pantalla con un console writeline el contenido de ese espacio en el array. ¿Qué él va a hacer ahí? Bueno, me va a mostrar lo que hay en 0, me va a mostrar lo que hay en 1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner acá abajo para que no se nos olvide. Console read key. Y a la hora de yo ejecutar eso, vamos a ver el resultado que nos muestra en pantalla. ¿Qué tengo acá? ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí. Fíjense que solamente tengo dos valores en pantalla. Tengo valores para la posición 1 y 5 del array. ¿Y las otras en qué están? En 0. En 0. Pero yo no les he asignado el valor de 0. ¿Por qué están en 0? Su valor por defecto. Es el valor por defecto. Cuando yo defino un arreglo y creo un arreglo de ese tipo de dato en específico, pues lo que hace es que ese arreglo se inicializa con el tipo de dato que va a almacenar en el valor mínimo expresable. En el caso de los números, se inicializa en 0. Y si fueran string, ¿cómo se inicializa? Con null. No, no. Con el En carácter, blanco, un espacio. ajá, con el carácter vacío. No, no el carácter en blanco, que es diferente. Sí, eso quería decir, pero eso fue lo que se me ocurrió. Con el carácter vacío. Entonces es una característica que debemos tomar en cuenta de los arrays, que se van a inicializar en el mínimo valor expresable de ese tipo que se ha creado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo asigné aquí nota 1, yo asumiendo de que esa era la primera nota, pero veo aquí en el arreglo que esa no es la primera nota, sino ¿cuál? La segunda. Si yo Segunda. asigno La que sea la segunda. primera, yo aquí en vez de un 1, ¿qué debo colocarle? Un 0. 0. 0. Si yo ejecuto el programa, fíjense que ahora el 90, ¿dónde está? ¿En la segunda o en la primera posición del En arreglo? la primera posición. En la primera posición. Lo mismo pasa aquí con el 5. Si yo cambio el 5 por un 4, yo cuento las posiciones dentro de la impresión y voy a contar 1, 2, 3 y 4, pero el 89 no está en la posición 4. No. Y no en el índice 4. Y como el índice es igual a la posición menos 1, podemos verlo así también. Esta es la posición 5. Menos 1, ¿qué índice es? 4. 4. Como ustedes quieran, lo pueden ver. Es una forma nada más de ustedes memorizarlo, porque al principio es un poco complejo acostumbrarse a esto, pero siempre hay formas de que se haga más fácil. Entonces, fíjense, yo voy a descomentar esta parte del código donde yo estoy asignándole a un índice 6 el valor de 100. Vamos a ver qué pasa ahí. Ejecuto mi aplicación y ¡pum! Exception. ¿Quién me lee esa excepción que dice ahí?
El índice está fuera del rango. Exacto, del array, porque la longitud del array son 6 posiciones, pero esas posiciones no están numeradas en orden desde el 1 en adelante, sino desde 0 en adelante. Eso hace que entonces, cuando yo me refiero a la posición 6, él dice, bueno, si yo empecé en 0 y el array están pidiendo la longitud, el índice 6, perdón, es porque el arreglo tiene ¿cuántas posiciones? 7 posiciones. Y cuando él va y trata de leer ese espacio en memoria, él dice, eso no existe porque tú estás yendo fuera del ámbito que alcanza ese arreglo. Ahora, si yo el arreglo lo defino de más espacios, un séptimo espacio, decirlo, mira, tú almacenar 7 notas en vez de 6. Ahí sí eso no me da error. Y fíjate cómo él sí me le aplicó el valor aquí. Pero si otra vez me salgo del rango del índice y digo aquí un 7, ahí me va a volver a dar el mismo error. Cada vez que yo me trate de salir del índice del array, eso va a dar una excepción, va a dar un error. Va a explotar, como dicen algunos. Preguntas sobre esa forma de asignar valores de los arrays. De la misma forma que se escriben los arrays, referenciándose a ellos mediante, a las posiciones dentro de ellos, mediante un índice. De esa misma manera se leen. Fíjense que yo utilicé aquí esta notación entre corchetes y el índice para especificar un valor para esa posición en el array. Pero también utilicé esa notación que aquí estoy utilizando una variable de sustitución que va a cambiar su valor por cada movimiento del ciclo para recorrer el array. Eso es algo que se hace con mucha frecuencia. Fíjense que también estoy accediendo mediante la misma notación, nombre del array y entre corchetes el índice del elemento al cual deseo acceder. Entonces vienen preguntas. No hay preguntas, qué chévere. Francis, podría. No, me gustaría que usted hiciera un ejemplo con introducción de datos por teclado. Perdón, no te escuché lo último. Me gustaría que hiciera un ejemplo con introducción de datos por teclado. Ok, está bien. Vamos a hacer entonces un bucle que nos pida, bueno, el mismo bucle, este mismo, que nos solicite los valores. Solo que aquí lo estábamos usando para mostrarlo y aquí lo vamos a usar para solicitarlos. Simplemente le voy a decir, mira, tú me vas a leer nota I, que va a ser igual a console. .readline. De esta manera. Exacto. Esto va a devolver un string, pero eso me está marcando error. Entonces yo vengo y le hago un pequeño int parse para que eso no ocurra. Exactamente. Espérate. Ah, no, el problema está aquí. Y aquí sí. Para que ese valor me lo convierta a string, a entero, y me lo pueda almacenar aquí. Y le voy a colocar un mensaje solamente informativo. Ingrese, bueno, se lo voy a hacer con string literal. Ingrese su nombre. Ajá. Ingrese, nota. Y aquí voy a colocar I más 1. ¿Por qué I más 1? ¿Quién me dice? Para que la pida tantas veces, comenzando desde 0, sumándole 1 hasta su longitud. No. Acuérdense que las notas, yo las considero como nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. Yo considero que es para que vaya sumando de 1 en 1 hasta llegar a la longitud máxima del array. No, eso lo hacemos aquí, ¿verdad? Ahí eso se está haciendo. Lo que estoy haciendo aquí es que ustedes van a ver lo siguiente, lo que quiero ejemplificar. Lo voy a quitar, ¿verdad? Acuérdense que el profesor que va a guardar las notas no es programador.
Y para él, nota 0 es algo que no tiene ningún sentido. Él nada más está viendo nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 y nota 6. Si yo le dejo eso así, aquí le va a pedir el programa que ingrese la nota 0. Así empezaría el... Ah, bueno, tenemos esta sección aquí que tenemos que quitar. Es que igual a lo del índice, el índice es igual a longitud menos 1, entonces la longitud igual al índice más 1. Es así. Fíjate que me sale ingrese nota 0, yo pondré aquí un 98, nota 1. El programador va a entender lo que está haciendo, ¿verdad? Pero el profesor no. ¿Por qué el profesor no lo va a entender? Porque él va a decir, bueno, acá, ¿qué es eso? Nota 0. Yo no sé lo que es eso. Entonces, como una cuestión de presentación, le estoy poniendo I más 1 para que el profesor no vea nota 0, sino nota 1. Y aquí en vez de write line, vamos a usar write para que no pase a la siguiente línea. Entonces, fíjate aquí, ya yo estoy pidiendo todos los valores en pantalla. Voy a pasarlo para acá. Me dice ingresa nota 1, 98, 99, 75, 86, 80, 94, y ahí ya están todas las notas que el programa solicitó y yo ingresé. Bien, pues como les decía, yo puedo crear un array e inicializarlo sin especificar la longitud, sino como el array es un objeto, yo puedo aplicar una notación de objeto para inicializar un arreglo. Y puedo decirle, mira, ese arreglo que yo voy a estar definiendo va a estar conformado por los siguientes elementos. Puedo decirle, mira, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y eso funciona. ¿Quién me dice por qué funciona eso? Lo que usted está haciendo es que le está dando valor desde el inicio. Desde el inicio y no tengo que pasar por acá. Y en vez de 0 yo podría colocar las notas aquí. 99, 80, 65. Si entregó la calculadora 90, si entregó la agenda 90. Y la última nota vamos a ponerle un 100 porque completó el curso. Y ya yo voy a comentar esto que está aquí. Y voy a comentar esto que está aquí. Simplemente lo voy a mostrar en pantalla. Fíjense cómo los valores con los que yo inicialicé el array son mostrados en pantalla. Yo no tuve que venir a leer los valores uno por uno y asignarlos de uno con esta notación, ¿verdad? Que lo puedo hacer, sino que yo puedo también directamente asignarle una inicialización con notación de objetos, como hicimos aquí. Eso que está así entre curly braces, eso es lo que se llama object notation, notación de objeto, y simplemente corresponde en separar cada uno de los valores por coma y encerrado entre curly braces, entre llaves. Entonces, yo puedo simplificar aún más la inicialización de los arreglos haciendo lo siguiente. Yo podría quitar todo esto que está aquí y dejarlo así. Ah, bueno, esto está ejecutándose. Y dejarlo así y eso funciona. Si ejecutamos la aplicación, tenemos un array funcional. Entonces, ¿cómo usted define sus arrays? La respuesta es como usted más le convenga en el momento determinado. Señores, vamos a dejarlo esto hasta aquí porque hay otros compromisos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a subir una práctica entera que tiene que ver con los arrays. Obviamente, solamente van a ver los arrays de una... Bueno, déjame explicarle los arrays de 2 dimensiones. Rápidamente para... sí, por favor. Para que... Francis, disculpa. Sí. Un ejemplo sencillo, breve, cuando el array sea de tipo string, que no sea de tipo entero, por favor. Mira, esto es un array de tipo string, ¿verdad? Simplemente escribo el tipo de datos, los corchetes, digo, por ejemplo, nombres. Acuérdense que los identificadores de los arreglos y las colecciones en general se escriben en plural, no en singular como las variables. Entonces, nombres, yo podría inicializarlo de esta forma, ¿verdad? Con el operador new y decir que eso va a ser un new string.
y que va a tener una longitud de almacenar 3 nombres. Lo puedo hacer así. Y fíjate cómo ya yo tengo inicializado mi array de tipo string. Lo único es que aquí, en vez de yo pasarle números, tendría que pasarle string. Vengo aquí y digo, mira, nombres en la posición 0 va a almacenar un nombre que va a ser igual a John, ¿verdad? Y en la posición 1 va a tener otro nombre que va a ser Pedro, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, se aplica de la misma forma. Los arrays siempre funcionan igual. Lo que diferencia un array de tipo string de un tipo int es el tipo de valor que va a almacenar dentro del array. Esa es la diferencia básica. Entonces, les hablaba que estos eran arrays de una sola dimensión porque yo simplemente estoy escribiendo arrays tipo filas. Esto no sé si a ustedes les gusta mucho la física, a mí sí. Al que le gusta mucho la física, puede asociar el trabajo de los arrays con los vectores, y a los que le guste también el álgebra lineal, que sé que son pocos, pero a los que le guste, como a mí, lo pueden asociar rápidamente con matrices. Y acuerden que un vector es una matriz de una sola fila. Ok, eso es matemática, lo vamos a dejar para otro día. Pero el que tenga esos conceptos matemáticos puede ir haciendo una asociación entre los conceptos que ya conoce de matemáticas y física acerca de los vectores y las matrices y espacios vectoriales, pues al entendimiento con los arrays, porque básicamente son la respuesta informática a esas necesidades. Entonces, estos arrays se llaman que son de una sola fila por esa razón, porque están comprendidos, como ustedes ven, como en una sola fila. Fíjense cómo está definido este array, está como en una sola fila y tiene un solo corchete. Eso dice que todos los miembros están como a un mismo nivel, solo que en diferentes índices. Sin embargo, yo puedo definir matrices, yo puedo definir arreglos que tengan más de una dimensión. ¿Cómo se definen esos arreglos? Sencillo, voy a crear un arreglo de tipo entero que va a almacenar no un array unidireccional o vector, sino una matriz. Y esta matriz, no sé si, bueno, qué tanto tengan ese concepto en mente. Acuérdense que una matriz es un conjunto ordenado de números en filas y columnas. Un arreglo rectangular de números ordenados en filas y columnas. Entonces, en este caso, voy a crear un array de 2 dimensiones. Un array de 2 dimensiones es uno que tiene filas y tiene columnas. Este es unidireccional porque solamente tiene filas. Ahora vamos a ver cómo podemos crear uno con columnas. Yo quisiera ejemplificarle eso en un Excel. Sería bueno que lo veamos en un Excel. Vamos a imaginarnos una matriz gráficamente con nuestro amigo Excel. Pues básicamente, déjame ver si puedo agrandar estas celdas. Una matriz sería algo parecido a esto. Lo voy a tabular. Este cuadro que está aquí representa simbólicamente una matriz que está formada por columnas y filas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en cada una de estas celdas yo puedo almacenar un valor distinto para esa matriz. Entonces, yo podría aquí colocar un par ordenado de números como 4 y, qué sé yo, 2. Podría aquí colocar otro número para ordenados, 8 y 1, por decir algo. Y aquí 7 y 9. Fíjense cómo yo tengo acá 6 números ordenados en una matriz conformado por las filas y columnas. ¿Qué pasa? Así como Excel delimita estas celdas con un nombre, así las columnas y las filas de una matriz conforman una celda, y como celda tiene un nombre referencial. En Excel, ustedes que están acostumbrados a trabajar con Excel, esta celda es la que corresponde a la columna D y la fila 4. Si lo ven acá, ¿verdad? Fila 4, columna D. Pero este valor que está aquí corresponde a la columna E y la fila 4. Entonces, en un arreglo rectangular de números yo estoy almacenando 6 valores, pero no lo estoy almacenando de forma secuencial, así, en una sola fila, sino que lo estoy haciendo mediante un arreglo ordenado de números, par ordenado de números, conformados por 3 filas de 2 pares de números. Entonces, eso es básicamente el ejemplo simple de una matriz, porque saben que es un concepto
matemático que tiene mucha teoría de fondo. Entonces vamos a ver cómo yo podría crear un arreglo que me pueda almacenar esa misma matriz, esa misma. Vamos a verlo aquí. Pues básicamente tengo que decirle, mira, esto se va a llamar matriz, le voy a poner a esta matriz A. Y esa matriz va a ser igual a un new int. Y les puse esta coma aquí y no se lo expliqué. Esta coma significa que esa matriz va a ser bidireccional. Es decir, va a estar formada por filas y columnas. Entonces, aquí entre paréntesis, yo puedo definir el número de filas, perdón, entre corchetes, el número de filas y el número de columnas que va a tener. Por ejemplo, yo podría decirle, mira, en el ejemplo que pusimos anteriormente eran 3 filas. ¿Y cuántas columnas? ¿Qué me dice? 2 columnas. 4. 2 columnas. Entonces, de esta manera, yo le escribiría una matriz para almacenar esos valores. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a cada uno de esos valores de forma independiente? Yo tengo que venir acá y escribir el nombre del identificador. Y entre paréntesis decirle, mira, en la fila 1, en la columna 2, ¿verdad? Va a haber tal valor. Perdón, fila 1, columna 1. Pero ¿qué pasa aquí? Acuérdense que estos son ¿qué? Arreglos. Y si yo pongo 1, ¿a qué elemento me estoy refiriendo? ¿Al primero o al segundo? Al segundo índice. Al segundo. Pues si yo quiero entrar a la primera columna, primera fila, el elemento que yo quiera mostrar, ¿qué tiene que decir aquí? 0, 0. Y aquí yo voy a poner, ¿qué teníamos aquí en el primer elemento? Primera fila, primera columna, teníamos un 4. Un 4. Le voy a asignar ese 4 ahí. ¿Verdad? Y seguimos. Matriz A. Fila ¿cuál? Fila 0. Segunda columna. Va un 2 ahí, ¿verdad? Sí. No, eso fue un gancho, man. No. No, Mabel entendió que si tenía un valor de un 2, que creo que tiene un 2 allá en la, Sí, la matriz de C. sí, tiene un 2, es verdad. Eso sí. Eso no fui yo. Eso sí, fue Michelle en realidad. Sí. Entonces, fíjense, teníamos un 2. Vamos a poner esto uno al lado del otro para que no tengamos que salir del contexto. Vamos a ponerlo por aquí. Esto vamos a moverlo. Aquí se ve ahí. Y esto vamos a confinarlo por este lado y a esto quitarlo por acá. Perfecto. Fíjense cómo ya yo tengo los 2 primeros elementos de la matriz. Y así tendría que hacerlo para los elementos restantes. Vamos a copiar un poquito porque son 6. Tendría que decir, mira, ya yo de la primera fila están los 2 elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar a la segunda fila en la primera columna. ¿El valor que está cuál es? 8. El 8, exacto, correcto. Y en la segunda fila, segunda columna, ¿qué tenemos? ¿Qué número? 1. 1, correcto. Tercera fila. Primera columna. ¿Qué 7. valor tenemos? El 7. 7. Y tercera fila, segunda columna, ¿qué tenemos? 9. 9. Entonces, fíjense cómo aquí, esta matriz que tenemos, que es un arreglo rectangular de números, bidireccional, porque tiene filas y columnas, lo hemos llevado a un concepto informático. De hecho, cuando yo estaba dando álgebra lineal, en un principio, yo hice un programa para resolver varios de los ejercicios de la práctica, para no tenerlo que hacer a mano. Y esta es una forma en la que el C# me permite a mí poder utilizar arreglos bidireccionales. Estos son arreglos unidireccionales de una sola fila, y estos son bidireccionales porque tienen filas y columnas. Igualmente, yo podría inicializar este arreglo, en vez de darle los valores así, yo podría haberlo hecho como lo hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Que definíamos el arreglo
y lo definimos directamente de esta manera, que para ustedes va a ser más sencilla, supongo, hacerlo así. Decirle, mira, yo voy a definir un arreglo, se va a llamar matriz A, que va a tener la siguiente composición. Decirle, mira, tú vas a tener una fila con 4,2. Después decirle, mira, otra fila que vas a tener con 8,1. Y por último vas a tener otra fila con 7,9. ¿Cómo les gustó más? O así, claro. De hecho, fíjense que esta es la forma. Aquí teníamos una forma de declarar con notación de objeto un arreglo unidireccional. Y esta es la forma de hacerlo con un arreglo bidireccional. Este tema lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, no se preocupen. Pero va a ser rápidamente porque nos vamos a concentrar en el otro tipo de colección que viene a continuación, que son las listas. De hecho, para avanzar, mejor les voy a indicar como tarea el video que tengo de los arrays y el video que tengo de las listas para que lo vean y entonces hagan una práctica que les voy a enviar mañana. Tienen toda la semana para que la hagan. Van a hacer unos, no sé, pocos ejercicios ahí para que practiquen los arreglos, unos 50 o 60. Bien, bien. Sí, sí, está bien ahí. Si tienen alguna pregunta, chicos, eso ha sido todo de mi parte por hoy. Sí, ¿por qué cuando lo declaró la matriz bidireccional la segunda vez, no utilizó new? No, por lo que te dije, yo puedo definirlo de tres formas. Puedo inicializarlo con notación de objeto. Puedo inicializarlo con el operador new. Puedo hacer una combinación del uso del operador new con notación de objetos, que fue lo que vimos también, donde luego yo lo borré aquí abajo, pero dimos el ejemplo. En el video tú lo vas a ver. Entonces, hay tres formas de inicializarlo. Tú puedes utilizar la que mejor te convenga, la que tú te sientas más cómodo o la más indicada para el determinado caso. Eso queda de ti. Te recomiendo que vuelvas a ver el video. Pero de hecho, déjame dejarlo, no importa que lo repita. El video se va a ver como repetido, pero para que no te vayas con la duda. Fíjate aquí, yo pude haber definido ese arreglo, fíjate, que no tiene new por partes, ¿verdad? Yo pude haberlo definido así, con el operador new, y decirle, tú vas a hacer un nuevo entero de esta manera sin indicarle la longitud, porque la longitud va a venir dada por la notación de objeto que le puse entre las llaves. Entonces, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer como yo quiero. Tengo las tres formas de poderlo hacer. ¿Queda respondida tu pregunta? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas, esos chicos están bien, bien, bien. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado compartiendo estos minutos de clase el día de hoy. Espero que puedan seguir los videos que les voy a enviar para que los vean y puedan hacer su tarea. Cualquier duda, no duden en preguntar. Para eso estamos. Pues pasen buenas Claro noches. que sí. Gracias, Francis. Chicos, nos Gracias, vemos. Francis. Estamos para servirle.